Esperamos que la clase anterior haya sido bastante útil y entendible porque vamos a replicar mucho de lo que hicimos para este nuevo problema que queremos resolver, por lo que lógicamente no vamos a volver a explicar muchos de los temas que se abordaron previamente. Contextualizando lo que pasó en la lección anterior, se buscó una manera para calcular el torque necesario que permite a las articulaciones alcanzar una posición y velocidad deseadas. Esto automáticamente se ve reflejado en el efector final, ya que comienza a acercarse a un punto específico. Como dijimos en la clase anterior, el sistema de control desarrollado depende de que definamos un punto por alcanzar con el efector final y luego calculemos la cinemática inversa. En el diagrama de flujo se aprecia que es un proceso simple sin importar si se realiza en un robot real o solamente con la ecuación diferencial del sistema. Pero a nosotros no nos gusta mucho ese controlador porque todos saben hacerlo. Además que este no considera los obstáculos que podrían existir dentro del espacio de trabajo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿se puede controlar el sistema definiendo solamente la posición y velocidad deseadas en el efector final? Si ya viste las más de 200 clases que tienen todos nuestros talleres en total, sabrás que sí es posible. Pero si aún no las has visto y tampoco nos crees, danos unos minutos para demostrar por qué esto sí es posible. Para ello, vamos a comenzar recordando nuestro modelo dinámico, el cual describe la evolución de las articulaciones en función de los parámetros físicos que las afectan. Podríamos pensar en realizar un modelo cartesiano de este robot, definir una función de control y luego regresar al espacio de las articulaciones. Pero eso ya lo hicimos en secciones anteriores y es muy útil. Pero ahora vamos a buscar una solución desde un enfoque distinto. Consideremos que la velocidad y aceleración instantáneas en el efector final pueden describirse con las ecuaciones que definimos en la sección de cinemática diferencial, y estas ecuaciones pueden ser de gran ayuda si las utilizamos para describir la velocidad y aceleración de las articulaciones en función de los mismos fenómenos pero en el efector final. Esto nos lleva a nuevas ecuaciones que podemos sustituir en el modelo dinámico del robot. Solo ten en mente que este término debe ser sustituido por la ecuación que está justo arriba de él, pero este otro no tendría mucho sentido transformarlo, porque los coeficientes de rozamiento viscoso pertenecen a las articulaciones y los fenómenos físicos involucrados en ellas. El hecho de transformarlos al espacio cartesiano puede ser muy útil, pero también deberíamos agregar a los fenómenos de rozamiento que afectan al efector final e incluso a todos los cuerpos rígidos que se mueven en el espacio cartesiano. Entonces, para no complicar innecesariamente el modelo, y como nuestro objetivo es seguir suministrando un torque en las articulaciones, vamos a dejar al término tal como está, lo que permite simplificar la ecuación dinámica, que ahora se expresa en coordenadas cartesianas. Lógicamente, los parámetros del modelo dinámico, así como las matrices jacobianas geométricas y sus derivadas, son calculadas tal como lo hemos explicado en lecciones previas. Con esta nueva ecuación dinámica expresamos nuestro sistema de control en función de las coordenadas del efector final. A partir de este punto seguiremos exactamente el mismo procedimiento que aprendimos en la lección anterior, así que puedes adelantar el video al instante de tiempo que ves en pantalla si quieres ir directamente a la ecuación para calcular el torque que controla el robot. Entonces, todos sabemos que estudiar el modelo dinámico tal como está puede llegar a ser complicado porque debemos aislar a las variables del sistema, por lo que vamos a resolver la ecuación diferencial moviendo a todos los términos al lado derecho para que la derivada de mayor orden se encuentre del lado izquierdo. Esto también requiere de multiplicar ambos lados de la ecuación por la forma inversa del producto entre la matriz de inercia y la forma inversa de la matriz jacobiana geométrica, lo que nos lleva a una ecuación donde podemos calcular todos los términos excepto este torque, el cual es aquel que permite que el efector final alcance una posición y velocidad deseadas al desplazar a las articulaciones sin necesidad de saber cuáles son las posiciones y velocidades que éstas deben alcanzar. Para calcularlo, vamos a expresar nuestro modelo dinámico como uno en espacio de estados. Aquí la velocidad y la aceleración del efector final representarán a las derivadas de cada estado del robot, que si agrupamos estos términos en un vector, se puede definir al vector de estados como la integral de este término, por lo que ahora estableceremos una matriz de estados que contenga a los términos que multiplican a la posición y velocidad del efector final. Luego incluimos aquellos términos que no están relacionados con los estados del sistema, pero que son parte del modelo. Estos se considerarán como el vector de no linealidades del sistema. Y por último, se crea un producto entre una matriz y un vector donde la primera contiene a los parámetros que multiplican a los torques en el modelo dinámico, y estos últimos, al solamente estar asociados con la aceleración del efector final, se colocan en las últimas tres filas del vector. Todo esto es el modelo del robot en el espacio de estados, que es exactamente el mismo que utilizamos en la clase anterior y con las cadenas cinemáticas abiertas en lecciones previas.
variables. Como dijimos antes, definirlo de esta forma no es algo arbitrario, ya que unir los estados del sistema en una sola representación matemática permite crear un sistema de control donde todas las variables se relacionan entre sí. Como hemos visto en nuestro taller sobre control, el objetivo de un controlador es realizar una comparación entre el comportamiento medido y deseado en las variables del sistema para poder controlarlas. Esto se hace restando los valores de la posición y velocidad deseados con los valores medidos, lógicamente que sean en el efector final, pero sabes muy bien que si queremos conocer a la variable z, deberíamos integrar la ecuación de arriba para conocer la posición y velocidad del efector final, y esto es ineficiente, complicado y aburrido. Además que debemos medirla en tiempo real porque los sistemas de control trabajan de esta manera. En vez de complicar el análisis, mejor derivemos el error en función del tiempo para conocer su evolución. Esta se puede describir tal como lo ves en pantalla, donde la posición deseada es un punto invariante en el tiempo, por lo que su derivada es igual a 0, lo que nos deja con la derivada de los estados del sistema. Y estas variables ya las tenemos porque son el modelo dinámico que está descrito arriba. Además, para garantizar la estabilidad asintótica del sistema, consideraremos que la dinámica del error evoluciona idealmente como un producto negativo entre una matriz de ganancia K y el propio error. En esta nueva ecuación sustituimos valores y redujimos los signos negativos, lo que nos llevó a esta otra ecuación, la cual podemos dejar en términos del vector de entradas del sistema. Con esto ya tendríamos la ecuación que calcula la señal de control para que el efector final alcance una posición y velocidad deseadas, que prácticamente es un torque que se suministra a las articulaciones, solo que debes recordar que nosotros no conocemos la posición de las articulaciones, ya que el torque las desplaza progresivamente hasta que el efector final indique que se alcanzó el objetivo. Si analizamos detenidamente el tipo de controlador que obtuvimos, nos daremos cuenta que sigue siendo un control activo, proporcional derivativo, con compensación de gravedad. Esto no es mera casualidad, de hecho el orden del sistema dinámico determina el tipo de controlador que se debe utilizar, pero eso lo abordaremos en nuestro taller sobre control. Regresando al tema principal, ahora podemos simplificar la función de control para solamente conocer la ecuación con la que se define al torque, así que vamos a expandir todos los términos en nuestra función de control, y lo primero que haremos será simplificar esta matriz, cuyo valor es igual a la misma matriz, pero con este término en su forma original. Asimismo, se operan todos los productos entre matrices y se agrupan en un solo vector para reducir términos, que si se multiplican todos aquellos dentro de los paréntesis con la matriz que está fuera de ellos, el producto entre un término en forma inversa y el mismo en forma convencional se reducen a matrices identidad. También los términos que son iguales a 0 eliminan todos aquellos que se encuentran en la primera mitad de los vectores, lo que nos lleva a un grupo de términos donde solamente la última parte de los vectores contiene un valor que es congruente con el vector de entradas definido anteriormente. Entonces podemos tomarlos a todos y expresarlos como una única ecuación, claro que moviendo al torque de restricción porque ese es un valor que sí podemos calcular. Por lo tanto, las posiciones y velocidades del efector final en un robot paralelo tipo delta se pueden controlar suministrando este torque en las articulaciones, sin la necesidad de definir una posición y velocidad deseadas en ellas. De aquí lo único que necesitamos es calcular el error de posición y velocidad del efector final, porque el cálculo del resto de términos lo establecimos en la clase anterior. Entonces vayamos a MATLAB y en nuestro archivo donde definimos los valores numéricos de los diferentes parámetros de nuestro robot, vamos a agregar una posición y velocidad deseadas en el efector final. Nosotros calculamos la cinemática directa a partir de la posición en las articulaciones que definimos la clase anterior, solamente para asegurar que la posición en el efector final existe y es alcanzable. Pero si tú ya sabes cuál es la coordenada que debe alcanzar el efector final y su respectiva velocidad, simplemente colócalas en dos vectores por separado y listo. Esos serán los valores que debe alcanzar el efector final, que para llegar a ellos, y tal como lo dijimos en nuestro taller sobre control de sistemas dinámicos, debemos definir a las matrices de ganancia del controlador como definidas positivas para garantizar la estabilidad asintótica del sistema. Así que nosotros escogimos matrices de ganancia con una diagonal igual a 10 para ambos casos. Ahora ejecutemos este bloque de código en MATLAB para que los valores numéricos se encuentren en el workspace y Simulink pueda tomarlos de ahí. Hablando de Simulink, dentro del modelo vamos a crear dos etapas adicionales y agregaremos un bloque en una de las existentes. En la etapa 2 calcularemos la velocidad del efector final. Esto se hace utilizando la matriz jacobiana geométrica y a la velocidad medida en las articulaciones. Dentro del bloque solamente se multiplican estos dos términos y listo. Por otro lado, en la primera nueva etapa se calcula el error de posición y velocidad
velocidad del efector final. Este requiere de la posición deseada y medida como parámetros de entrada del bloque, mientras que los parámetros de salida son los errores de posición y velocidad. En el modelo, estos errores se conectan al bloque que calcula el torque del sistema. Dentro de él se coloca la ecuación que definimos hace unos instantes, la cual requiere de los parámetros del modelo dinámico, quienes son los parámetros de entrada del bloque, y estos también incluyen a los errores calculados previamente y a las matrices de ganancia del sistema de control. Estas llegan a Simulink de la misma forma que lo hacen los parámetros geométricos y físicos del robot. Con todo esto ya podemos simular el sistema, y notaremos que el efector final alcanza la posición deseada rápidamente, esto debido a las ganancias K y a la correcta realimentación de los términos del modelo dinámico a través del torque calculado. Lógicamente esto se logra por el movimiento de las articulaciones, las cuales llegan automáticamente a una posición que no se calculó, sino que fue evolucionando conforme el torque lo hacía. Si te da curiosidad, el torque suministrado con este controlador y con el mostrado en la clase anterior tienen una ligera diferencia. El de esta clase tiene una magnitud menor que el desarrollado previamente. Podría parecer que esa diferencia es imperceptible, pero cuando tienes un robot que repite miles de ciclos en un solo día, esa pequeña disminución del torque suministrado puede significar un ahorro energético muy grande si se estudia en un plazo de varios días o meses. Quizá este sea un buen punto de partida para estudiar la optimización a nivel consumo eléctrico de estos sistemas, pero eso ya queda fuera de nuestro alcance. Lo que sí podemos hacer es ayudarte si es que tienes alguna duda o deseas resolver alguna inquietud sobre este y otros temas. Nuestra ayuda no tiene costo alguno y la puedes solicitar a través de esta plataforma, por correo electrónico o en nuestras redes sociales. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.